Saludos amigos, estamos de vuelta en este salón que nos acoge en la 12ª Feria Internacional del Libro en su versión originera. Desde la ciudad de Los Parques se están abriendo las constelaciones hoy 21 de marzo, día que celebramos el Día Mundial de la Poesía. Qué bueno que hoy La Luz, Ediciones La Luz, casa editorial de la Asociación Hermanos Saiz de Holguín, nos acoja para presentar exactamente poesía. Hoy la tarde, creo que el día entero realmente lo hemos estado dedicando a la presentación de libros que son una belleza, que son motivo también de alegría del equipo de trabajo de editorial y también de sus autores y más de sus lectores. Hoy estaremos ya cerrando esta primera jornada de presentaciones con Hojarasca de las Formas de Elian Peña. Un poemario que a mí en lo particular me llena de mucha alegría presentarlo en abrirse las constelaciones y la alegría por partida doble, porque el libro tiene un presentador de lujo, tiene Eugenio Marrón, uno de los caballeros de la luz que acompaña a la editorial en su andar, en su peregrinar hasta La Habana. También se fue Eugenio Marrón con nosotros en esta feria de libros y está aquí con nosotros para presentarnos exactamente Hojarasca de las Formas de Elian Peña. Por favor. Buenas tardes, un placer por partida triple. En primer lugar, por Ediciones La Luz. En segundo lugar, porque es el primer libro que voy a presentar de esta maravillosa colección absolutamente inusual en el panorama insular cubano. Y en tercer lugar, porque es de Elian Peña, quien es para mí, no sé si un hijo espiritual o un hermano pequeño, ambas cosas a la vez. Así las cosas, la hojarasca del poeta, las formas y las cosas. Resulta enigmático cómo el título de un libro puede evocar entre otros. Cómo pueden encontrarse por encima del tiempo dos voces que a primera vista no guardan mucha analogía, aunque, cuidado, tienen cierta correspondencia. Así me ha ocurrido con Hojarasca de las Formas de Elian Peña, publicado recientemente por Ediciones La Luz, y con él recordar la forma de las cosas que vendrán, de Luis Rogelio Nogueras, La Habana, 1940-1985, por la editorial Letras Cubanas, 4 años después de su fallecimiento. Bien se sabe que las hojas secas, cuando caen de los árboles, son señas de lo inútil, capas que cubren los suelos y se dispersan, detrito a merced del viento del barrendero. Sin embargo, para un poeta, todo aquello que no permanece en la frondosidad de su papelería a la hora de publicar puede ser objeto de futuro examen o relectura en busca de la terminación más propicia. Lo posible de esa hojarasca a la que alude Elian Peña, en cuya intimidad bien puede vislumbrarse esa forma a la que se refería Luis Rogelio Nogueras. Al respecto de tales coordenadas, vale añadir que no solo la poesía ocupa el quehacer literario de Elian Peña, con el mismo celo de ímpetu y potestad, se adentra en el ensayo y la crítica de arte, con indagaciones muy pertinentes, por poner ejemplos, en las obras de maestros de la cultura cubana como Jorge Hidalgo, Cosme Provenza y Rafael Zarza, o en los días cubanos de uno de los grandes de la fotografía del siglo XX, el francés Henri Cartier-Bresson, jugoso y espléndido texto laureado por los coterráneos de la vida. El encuentro con Hojarasca de las Formas, libro con 3 partes muy bien delimitadas y a la vez con una interrelación tan segura como atractiva, ambas posibilidades desde el conocimiento de los derroteros a seguir con sus ventajas y sus riesgos, permite asistir a una suma que se adentra en los entresijos de la experiencia poética, a la manera de retrato muy personal del autor y sus circunstancias, o para decirlo mejor, autorretrato del poeta en familia, en progresión de vida y lectura. La primera parte, palabras de Cándido, tal como advierte, se anuda en torno a vocablos o frases que son permutables, usanzas que pueden convertirse en nuevas rutinas al calor de lo cotidiano, sus demarcaciones más imperiosas entre el hogar y la calle, los apremios de una vida difícil,
siempre como nervio de una escritura en la que la poesía apuesta por una prudente y atemperada narración. Se trata de una agenda en la que se detallan las propensiones y los desasosiegos al filo de la indolencia que signa el paso de las horas. 13 textos conforman esas palabras de Kant, aparte de una brevísima introducción y un cierre donde el poeta guarda el sueño de su amado a la manera de un obsequioso bardo medieval. 13 poemas narrados con veracidad por la mirada de un reportero tosudo y fehaciente. No en balde el autor es también un sagaz periodista que sabe precisar la esencia de los detalles. Cuando desaparecen las vías habituales, siempre queda el mercado negro. Las palabras también tendrán su mercado negro. En la segunda, Noches de Esmirna, un cuaderno con propia y total autonomía expresiva dentro de los Jarascas de las Formas, una suerte de puente entre la primera y la tercera partes, a partir de la búsqueda que hiciera el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann en 1870 de las ruinas de Troya en aquel enclave mediterráneo, y el posible hallazgo de fragmentos de remotos poemas en latín, un espléndido homenaje por lo demás a la curiosidad ardiente de la vocación poética, adelanta un tapiz verbal de belleza absoluta. Son 37 fragmentos bajo la numeración romana en las que el talante arcaico de Grecia y Roma, tan caro a la gran Margarita Lucenat y de modo especial a sus memorias de Adriano, cuya gravitación forma parte sin duda de la estirpe de tono de Elia en este dominio, se despliega en un muestrario de requiebros, solicitudes y meditaciones que atestiguan un alto linaje cultural en soberana construcción poética. Déjame ver en tu cuerpo, al menos por un instante, el suave olor de lo impronunciable. Y la tercera hojarasca de las formas, 20 poemas con una genealogía literaria tan diversa como efectiva, las visiones y los trazos de Pierre Beuve y Paul Klee, una cueca a la manera de Nicanor Parra, o un vistazo desde las posesiones de algún personaje de novela como el perverso doctor Faraday del mexicano Salvador Elizondo, por citar algunos ascendientes en los que el poeta deslinda lo adyacente y lo distante con destreza y sosiego para dar fe de cómo todos los tiempos se conjugan en su palabra. Es allí, en el segmento final, donde 3 poemas son fiel de elegancia que se asienta en la memoria. Las maneras del poeta en la ruta de su vocación. Barrancas no existen, desde la noche de los tiempos, y fuga en el primero el encaje de la historia en paraje familiar. Las reminiscencias infantiles de algunos entrañables poemas de Rafael Alcides. En el segundo, la paranoia sin fin. En la Edad Media la locura se relacionaba con el demonio. Y en el tercero, las entrañas insulares. Tienes en tus manos todo el peso de la isla. Ahora vuelvo al comienzo de esta columna, a los 2 títulos que parecen abrazarse en lo virtual de subrayarse más allá de fechas y escenarios. Luis Rogelio Noveras, en aquel lejano y magnífico libro suyo, La forma de las cosas que vendrán, y el que ahora llega a la sombra de un joven escritor, Hojarasca de las formas, 2 voces y 2 épocas, pero sin dudas una misma persistencia, tan airosa como indoblegable, lo pone de relieve en empeño cuando confirma la hojarasca del poeta, las formas y las cosas. Muchas gracias. Bueno, una espléndida presentación. Por cierto, la presentación está disponible, la tenemos en el perfil de Facebook de Ediciones La Luz. La hemos compartido como lo publicó Eugenio Marrón en mi columna Oficio de Leer, radioanguru.cl. Les invito para los que quieran. ¿Cómo oficio de leer? Oficio de leer, exactamente. Lo tenemos el link compartido en el perfil de Facebook de Ediciones La Luz. Pueden buscarlo y disfrutar la lectura en solitario de esta magnífica presentación. Miriam. Buenas tardes a los amigos que están aquí. A pesar de. Están aquí a los que están en redes sociales, a pesar de las tantas posibilidades, presentaciones, yo no dejo de ponerme nervioso en momentos como estos, ¿no? O sea, uno no se acostumbra todavía
También completa me ha tocado tranquilidad. de unos presentadores, Sí. porque en la Feria del Libro de La Habana tuviste unos magníficos presentadores también, ¿no? Digo magníficos también porque son autores con un recorrido ya bien reconocido en su... Roberto Méndez y Virgilio López Lemus. Y ahora William Marrón, que cierra esa triada de amigos y grandes intelectuales. No dejo de estar nervioso en este primer momento porque es un libro, mi primer libro, La Luz. Yo más de una vez he dicho que ya, no que ya fuera el momento, porque yo también ansiaba tener mi libro de La Luz. Lo deseaba porque había colaborado en otros proyectos editoriales, había sido incluido en varias antologías en La Luz, desde aquella primerísima, ya yo un estudiante de periodismo que recopilaba ensayos, presentaciones, entrevistas, Leer Seduce, allá por el 2012, 13 quizás, un poquito más acá, 14, 15 quizás, hasta más reciente, pero no tenía poemario de Ediciones La Luz. Y como he dicho, todos los escritores cubanos, creo ser absoluto, pero subrayo eso, creo que todos queremos tener un libro de La Luz, ¿no? Por todo el cuidado, todo el cuidado previo a la salida y el cuidado que tiene la editorial después que ya el libro está listo, ¿no? Porque hay dos maneras, ¿no? Hay, de hecho, todo el empeño que se pone anterior, el trabajo de edición, diagramación, diseño, todas las manos que están, los ojos, el pensamiento, la mirada que está antes y después todo esto que hace que La Luz tenga al autor en ese lugar tan importante que lo tiene, ¿no? Y que lo diferencia en el contexto nacional. Yo, más que alegre por la posibilidad de presentarlo con amigos y con un público, habíamos tenido una pequeña presentación para promoción también en plataformas y redes sociales, pero ya hacerlo aquí con un público es algo que me alegra mucho. Y hacerlo con Eugenio Marrón, con esas hermosísimas palabras que uno acaba atesorando, ¿no? Porque es la mirada de un amigo, pero la mirada también de un intelectual brillante, de un lector agudísimo que tiene horas, páginas y tomos de lectura de pleno disfrute intelectual, como lo es Marrón. Este libro tiene, como bien Eugenio decía, 3 secciones. Creo que los 3 presentadores han encontrado ciertos hilos conductores de una sección a otra, ¿no? Aunque hayan sido escritas en diferentes momentos, pero como es la misma persona que nos escribe y esa persona tiene similares búsquedas, intereses, preocupaciones, alegrías, dudas, todo eso traspasa las 3 secciones y le da cierta unidad al libro, ¿no? Pero claro, la primera se escribió como un todo, como un cuerpo, y está atravesada básicamente por esos nexos entre periodismo y literatura, todo esto que hace que la palabra con la que se escribe poesía sea la misma palabra con la que se escribe el periodismo, y es la misma palabra con la que se gana el sustento diario, en mi caso, ¿no? La palabra inmediata, la palabra que se va muchas veces a quemar en la cotidianidad de los medios, ¿no? De la prensa, y es la misma que uno tiene que usar como herramienta, a diferencia de otros colegas que no es así, la misma que usa para la literatura, darle cuerpo a las palabras de esa otra manera. La segunda sección es un juego que tiene también que ver un poco con Rogelio Nogueras, con aquellos heterónimos y aquellos mundos que Wichi construía. El último caso del inspector. Como el último caso del inspector, y es como un alter ego en la época romana, por eso hay muchas reminiscencias y muchos trozos, fragmentos de pequeños poemas que juegan un poco con la cosmovisión del mundo greco, latino sobre todo. Y ya la segunda sí quizás, aún en su coherencia, tiene un poco, si no de hojarasca, si son textos que estoy escribiendo en diferentes momentos, y aunque tengan que ver, son textos en los que se puede, digamos, que encontrar referencias a libros, a películas, a autores,
hablaba Marrón para Alcides. El poema sobre Barrancas es una por carta de amor a la poesía desde la geografía, desde un paraje insular tan entrañable, además un paraje donde nació uno de los grandes poetas de la generación del 50, que es Rafael Alcides. Leeremos creo que ese poema para que los amigos lo conozcan. Claro que sí. Lo conozcan en esta primera vez. Pero que haya una lectura a posteriori con el texto. Y estas últimas ediciones sí son poemas más sueltos, escritos en diferentes momentos, quizás a raíz de cierta lectura, de ciertas experiencias, en donde si algo lo unifica sería esa búsqueda humanista del hombre en el centro y el hombre con sus preocupaciones, con sus miedos, con sus búsquedas, ¿no? Ahí está como esta última sección, esta hojarasca de la forma, que parte de un verso del cubano José José, como título también del libro. El libro me ha traído muchas alegrías. Todavía, digamos que empieza su camino. Acaba de ser lanzada la Carta al Mundo para volver sobre nuestra tan querida Emily Dickinson. Y ya sé que tendrá muchos otros encuentros con el lector. Esta presentación originera posibilitará esos otros encuentros con los amigos que están aquí, con otros amigos. Yo creo que voy a leer algunos textos de cada sección para ir cerrando la presentación, ir cerrando la tarde, que sean, digamos, motivación para la lectura. De la primera sección, parto en dos una guanábana madura, fruta que no saboreo hace mucho y que casi ningún mercado citadino oferta porque crece silvestre en el monte, entre la maleza y en zonas donde hay relativa humedad. Los más viejos advertían no comerla si antes habías probado alguna otra fruta. Yo terminaba mezclándolas a propósito. Oh sequeira, la pulpa blanca chorrea, esparce su frío aroma como cuando su sencillez colgante escondía mi concepto de la felicidad. No basta ahora con escribir un poema, me dicen. El poema en sí no vale mucho. Lo importante es saber leerlo, esforzarte en su lectura, que cada articulación, cada énfasis sostenido, cada modulación arranque un aplauso o un chiflido en el público. Con un poco de entrenamiento y algo de teatralidad podrás participar en una pelea de gallos. El poema como escuela, cada palabra como un amago, un afilado corte en el cuerpo del otro poema. Así se logra el performance, me dicen, así como en los viejos tiempos, pulgar abajo, pulgar arriba, ganará el que obtenga el entusiasmo de los presentes. El poema como espectáculo, piensas y aceptas. Solo así, recuérdalo poeta, podrás llevarte el billete al bolsillo. La poesía, dando de comer, nos asombre una vez más. De palabras de Noches de Esmirna. Noches de Esmirna básicamente son epigramas, desde una pequeña línea hasta tres versos, condensado como los epigramas. También hay una adicional también. Alguna vez fuimos amantes, pero el agua en el agua no es más que un espejismo doble. Amo tu desnudez poblada de comienzos. Los cuerpos no mienten, dije. Los cuerpos mienten lo necesario. Aseguraste aquella tarde en que el sol caía sobre el monte Palatino. Lejos de mí está la perfección, cantinó Cojar en mano de Adriano. Desconozco esas formas. Me son ajenas sus revelaciones y misterios. Como un joven que utiliza mal el arpa, la lanza y el escudo, cuando en ello le va la vida, luego de años en la academia y el gimnasio. Realmente no soy el molde. Hechas en mí están las hendiduras, las protuberancias, las formas en que lo bello, como un hechicero deforme,
se aleja sin remedio del cuerpo. No contengo la vida, pero te prometo, amor mío, sus más suaves intermitencias cada noche como un parpadeo junto a su cabeza. Y de la última sección, Barrancas. Vamos a empezar. De Barraca de las Formas. Barrancas no existe salvo en la memoria perdida de Rafael Alcides, en las reminiscencias infantiles de algunos entrañables poemas de Rafael Alcides. Barrancas, y pienso en Alcides con apenas 3 años y un caballo de palo que volaba loco como la ilusión. Barrancas, y veo a Alcides desenterrando botellas como un arqueólogo o buscándolas en la manigua como un explorador para luego cambiarlas por pan y café en la tienda de Pepe Antunes. Observo las casas de Barrancas, a unos kilómetros de Bayamo, rumbo a Manzanillo, y pienso en Alcides y aquellos versos. Bebí Barrancas, el agua del buey, me bañé en el buey, en tu tierra me hice escritor de cartas de amor al gobierno, pidiéndole que arreglara la pensión de mi abuelo, y he sido y seré tan de Barrancas como puede serlo el propio buey que crió Carlos Manuel de Céspedes, levantando un dedo cuando venía de Yara envuelto en un manto de luz y se detuvo en Barranca a darle de comer, de beber a los caballos y olvidar la derrota. Pero Alcides tampoco existe ya, salvo en la memoria de unos pocos lectores y en algunos manuscritos detenidos que intentó infructuosamente salvar del tiempo. La poesía tiene eso, crea grandes incendios que lo consumen o purifican todo, incluso un pueblo perdido en la geografía insular como Barrancas o un poeta inmenso como Rafael Alcides. Gracias, Hermano Macron y a Elian Peña por la presentación de Barrancas de las Formas. Esa lectura, ese cierre, me parece que es una magnífica propuesta para que vayan, compren el libro y se lo firmen. Un homenaje también a la poesía y un poeta desde la poesía. Desde la poesía, exactamente. Hoy, 21 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía y recordando además ese otro poeta inmenso que es Rafael Alcides, y también una invitación a que busquen su obra, que es de lo más grande que se ha escrito en la poesía cubana. Entonces, con este homenaje a Rafael Alcides, con esta presentación de Barrancas de la Forma y con estos girasoles que se llevarán nuestros amigos, estamos cerrando las constelaciones por hoy. Mañana, Ediciones La Luz estará otra vez en este mismo salón con nuevas propuestas. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, a los que están en redes sociales, que nos seguirán en las redes sociales. Muchas gracias.